Mejor hasta el final, que si sobra tiempo. Sí, dile que sí, pero pues a ver qué. Hasta el final de la... Ayer me estaba comentando Gerardo que tenemos que darle tiempo a las culturas, al origen de la radio. Si la radio se debe por lo de las culturas indígenas, todo ese desmadre. Entonces, ayer me estaba comentando él. ¿Ayer no lo han corrido entonces? Bueno, Bueno, lo borras y ya. Bueno, el chiste es que es bueno para el programa, o sea. Sí, pues sí, pero hay que dar tiempo al tiempo, ¿verdad? Tiempo al tiempo. Sí, cómo no, ¿por qué no? Pues para porque aquí Alejandro viene armado, yo vengo armado, aquí Víctor viene armado, tú vienes armado y ándale, sí, dile que sí, pues que se espere tantito. No, si no quiere, no. Okay, ¿Cuál es el problema, hombre? Yo nomás dije, ¿verdad? Bueno, hay como a buen entendedor, pocas palabras, pues. Pero oye, ¿Qué? Bueno, ustedes vienen armados, ¿no? Está peor que mi mujer, no le puede decir nada porque luego se me pone así. Sí, está peor que digo. No, está bien. Ay, cabrón. Dile que se venga. Solo a ver tú, cabrón. No, pues yo por qué. Pues yo no lo conozco, pues yo por qué. No, pues Facebook, aquí estamos, de nueva cuenta. No estamos peleando. No estamos peleando, sí. No, estamos saludando. Si se me fue una palabra por ahí de que si la dirección estaba o no fuera de... Esos son los conocimientos que yo tengo, no voy a nadie. Insiste con la dirección. Olvídate del tema. No. Para que quede bien claro, no vaya a suceder lo que sucedió en Morelia. Primero, ¿qué les parece si saludan a integrantes del Face? Digo, así, lo que hablemos se va a escuchar bien porque tenemos el microfonito ahí. Ahora sí se va a escuchar. Ahora sí se escucha. No, pues entonces ya sé. A nivel mundial. Ya se chingó aquel cabrón. A nivel mundial. Hola, muy buenos días. Auditorio de XHTUMI, la voz de la Sierra Oriente, desde Tuxpan de la Flor, Michoacán. El día de hoy nos encontramos con una sorpresa aquí en las instalaciones de esta su estación indigenista. Está visitada, ¿está bien dicho está visitada? Sí, ¿verdad? Sí. Tenemos de visita, para que quede más claro, ¿verdad? Alumnos de las escuelas, no sé, de las comunidades, y Gerardo parece que está un poquito más enterado de esto. ¿A estas jornadas culturales, a qué se deben, mi queridísimo Gerardo? Si supiera. Entonces, ¿por qué estás ahí? No, ahora yo. ¿Y estás invitando? Tenemos sí te dieron de tu mero mole. Miren, tenemos que se está llevando a cabo la tercera jornada Otomí Mazahua, Mazantlica. O sea, ahorita lo investigamos, vamos llegando, Rosalío, y quieres que, bueno, en fin. Y vienen alumnos por invitación misma de aquí de la radio, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Campus Morelia. Y vienen dos grupos en especial, los que se dedican a estudiar la historia del arte y geociencias. Ahorita vamos a invitar a uno de los que vienen organizando este evento para que nos hable, aunque sea un poquito del objetivo de estas jornadas que se están llevando a cabo. Muy bien, Gerardo, me parece perfecto, ¿verdad? Y antes que nada, ¿verdad? Saludar a Toño en los controles técnicos, a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Víctor, muy buenos días. Me da gusto que estés por aquí. Hola, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y a quienes nos ven y nos siguen por las redes sociales. Comentarles que ya tenemos un podcast en algunas redes sociales para quienes gusten escucharnos. Después de este programa será subido para que lo escuchen. Si no tienen tiempo, por ahí lo pueden escuchar. Muchas gracias. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan por este medio. Buenos días, Víctor. Buenos días, Toño, Chalillo, el compañero que ahorita fue a invitar al representante de las comunidades. Y pues a
darle. Toño, muy buenos días, Toño. Buenos días, Chalío, Alejandro, Víctor y Gerardo, porque si no, Gerardo. espérate. Pues ya también a todos los que nos están escuchando en la Ciudad de México, en las comunidades de la Mesa, aquí en La Palma, de Zitácuaro, y pues también por allá en Macho de Agua nos escuchan, ya nos dijeron que sí nos escuchan muy bien, así de que hay que mandarles un saludo a todos, A aquellos todas las que tienen la comunidades. gentileza de escucharnos cada 8 días. De los pueblos originarios. En los pueblos originarios. Pueblos originarios. En la Ciudad de México va a haber un enlace a media hora, a medio tiempo, para que se pongan abusados los de allá de México, porque nosotros estamos bien abusados ya que esperando esto. ¿Qué pasó, mi querido Gerardo? Sí, vamos a Sí, en unos momentos, en bueno. 10, 15 minutos. nos Bueno, van a estar muy bien. acompañando. A ver qué tenemos. ¿Tú, Alejandro? Empezamos con las ¿Tú? efemérides, Toño. Empezamos con las efemérides, Toño. Es lo principal. ¿A quién vamos a festejar el día de hoy? Sí, claro. Rápidamente, antes de que me ganen. Sí, antes de que te quiten la... Bueno, hoy 27 de octubre se festejan a Sabina. Sabina. Sabina Berman. ¿Se acuerdan de la Sabina? Sí, Aquella que... Sabina. La Sabina. Doña Sabina. En la que daba los hongos alucinógenos. A los Ah, yo viernes. pensé que te referías a las Sabinas que raptaron los romanos. Ah, no, esas para fueron usar otras, la esas fueron unas muy buenonas. Ah, Esas eran las Sabinas. bueno, a Cristeta, ¿Tristeta? Cristeta, No, pues es- Vicente, yo creo que sí, ¿verdad? Vicente, sí, amarra, Sí, la, Vicente. amarra la burra y Amarra la burra vente. y vente, Vicente Vicente Lombardo, Vicente Toledano. Toledano, Vicente ¿qué? De los Vicente Fox. Vicente Fernández. Ay, ¿te acordás de los 80? chiquillos y chiquillas. De chiquillos y chiquillas. Trasea, ¿Cómo? Se parece a Santa albur. Trasea. Santa Trasea. No, eso sí, No, no. eso sí, no. Ay, mira, Ahí yo ahí no juego. Ay, no, güey. Ya que están bien jugaditos. Oterano. ¿Oterano? Oterano. No, pues qué nombre Tampoco. Los quería. Pues entonces, Namancio, Hijo. ¿no? No, Pues, no. Fíjate que está muy trillada esto que voy a contestar ahorita, ¿verdad? Porque cuando salen esos nombres así medios fantásticos, medios que no se entienden, siempre he dicho, si así me hubiese puesto mi papá, era hora que lo andaba correteando. Tú sí, porque siempre fuiste así, ¿no? bueno, Frumencio, tampoco. Tampoco, Prudencio. no. Bueno, entonces ahí les va uno muy conocido, San Bartolomé. Ah, sí, Con las casas. ¿Verdad? Bartolomé de las Casas. Bartolomé. ¿Qué ¿Qué ¿A misión dónde tan va el Bartolo? importante de Bartolomé de las Casas en los pueblos originarios de la meseta de Michoacán? ¿Verdad? Él fue alguien Protector que de sí, los- protector de de los nuestros pueblos hermanos originarios. originarios, no como nuestros, bueno, mejor ya no digo nada. Tengo una duda porque no sé si sea el mismo San Bartolo que se festeja San Bartolo que Naucalpan. a Bartolomé. Porque a San Bartolo dicen, cuidado con el cordonazo de San Bartolo. Ah, sí. Y en los pueblos de nuestros paisanos acostumbran a sacar a un buey a pasearlo porque es como el representativo del principal labrador de la tierra, ¿no? Y ese día es muy, muy bien festejado, San Bartolo. ¿Quién es Por eso digo, será Isidro? igual San Bartolo o San Bartolomé, no los ancestros de todos los animales. Es el de Bueno. labrador. Isidro. Tradicional Día de Muertos. Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían una concepción unitaria del alma, concepción que les impidió entender el que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades anímicas y que cada día de ellas tuviera al morir un destino diferente. Esa era la concepción que se tenía antes de la llegada de los españoles de esta festividad del Día de Muertos, Ya para el viernes, ¿no? el viernes. Viernes y sábado Sí, próximo se festejan. Bueno, pues ahorita les traigo por ahí sus muertitos a todos para que no se enojen, ¿eh? Bueno, Déjalos allá. continuando, en el año de 1807, Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy firman el Tratado de Fontainebleau,
que permite a los franceses introducir sus tropas en España para atacar Portugal junto con España. ¿En qué año, perdón? 1807. Ah, porque ahí se aprovechó. Ahí viene en la caída de Fernando VII. En 1810 cae Fernando VII y se aprovecha aquí, en esta región de aquí de Dolores Hidalgo, con nuestro insigne padre de la patria, que fue don Miguel Hidalgo, y se lanzó, se erigió la famosísima Guerra de Independencia. Así es. Y una triste, porque en 1817, un día como hoy, dicen que después de haber atacado el día 25 anterior y tras de ser derrotado en la hacienda de La Caja, don Francisco Javier Mina y sus fuerzas huyen al rancho del Venadito, donde son sorprendidos en descanso. Mina es aprehendido, maltratado y trasladado a Silao, donde fue fusilado el 11 de noviembre siguiente. Don Pedro Moreno, que también estaba en el lugar de la aprehensión, muere acribillado mientras se defendía con machete. Los realistas lo decapitan y se llevan su cabeza como trofeo. Oye, qué interesante. Francisco Javier Mina no era nacional, Era No, español. era español. Fíjate qué gallas, qué forma. Era un idealista. Un idealista, que es lo más importante. No le importaba en qué país, pero quería luchar. Ni de por qué la- bando. por Del- los- Quería la libertad. La libertad. Bueno, pues qué bueno. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí, Toño? 1838, con gran solemnidad, la Catedral de México recibe los restos de Agustín de Iturbide, trasladados desde Padilla, Tamaulipas, lugar donde fue fusilado el 19 de julio de 1824. ¿Y dónde están sus restos ahí? En la La catedral. catedral, sí. A ver si nos los exhuman como al señor Francisco Franco. Ya No, se Franco, exhumaron. después de Ya. 50 y tantos Se años, exhumaron y ya están los en la- quitaron del Valle de los Caídos en Madrid. Y ahora están y lo en echaron Madrid. a la fosa común. ¿A dónde lo Está pusieron? en Madrid En junto con un panteón por allí. junto con su esposa. Bueno, pues qué bueno. En 1903, con la presencia del presidente Díaz y del cuerpo acreditado en México, se inaugura el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato, obra inicial del arquitecto José Noriega en 1873 y continuada por el arquitecto Antonio Rivas Mercado Fíjate que aquí y el ingeniero Alberto Malo. En la función inaugural se presenta la obra de ópera Aída. Ah, caray. De Verdi. Fíjate Verdi. que Zitácuaro contaba con un teatro también del mismo nombre, el nombre Teatro Cuenta. Juárez, Teatro Juárez. Y una de nuestras inteligentes Cuenta. autoridades lo derrumbó Para hacer un mercado para hacer un mercado. que no y dicen funcionó. que, pues no funcionó, No funcionó. pero para ellos sí les Ah, funcionó. no, si les funcionó. ¿Eh? Oye, Entonces, y para consuelo de todos los que nos quejamos, sí. Yo. del atraco que nos hizo Estados Unidos. ¿Qué nos robó? ¿Qué nos robó? En 1967, el gobierno de Estados Unidos, a través del presidente Lyndon B. Johnson, hace entrega física, representado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, de la parte territorial denominada El Chamizal, con una extensión de 333 hectáreas Que benévolos, situadas en El Paso, Texas, y que fueron creativosos. segregadas de México Ya. en 1864 por una violenta crecida del río Bravo que favoreció a Estados Unidos. A ver, Hermano, aquí qué regalote, ¿verdad? nuestro compañero Gerardo trae impaciencia. No, impaciencia. Vamos no. a presentar. Estoy desesperado. A ver, Gerardo, haz la presentación adecuada aquí a nuestro. Bueno, acompañante. tenemos un invitado el día de hoy, ad hoc, ya que se está llevando a cabo la tercera jornada de las culturas Otomí Mazahua y Piringa Mazatzinca de Michoacán. Nos acompaña nuestro amigo Félix Lerma del Río. Y bueno, pues tú ahora sí que haz tu presentación personal y los objetivos de esta jornada, ¿no? Que se está llevando a cabo aquí en las instalaciones de esta radio indígena de Tuxpan, que tú mismo conoces en la región, y que por no es por nada, ¿verdad? Félix, tenemos un amplio auditorio que los cuales, gracias a Dios, nos escucha. Bueno, antes que nada, muchas gracias y buenos días a todos y buenos días Buenos aquí días. a Gracias. todos los señores reunidos, que en verdad ha sido un gusto entrar aquí a la cabina y escuchar que están comentando todas estas efemérides o situaciones históricas. Es un gusto poder estar. El licenciado Víctor Noteras, Antonio Vázquez. Antonio Vázquez, Chalo Santana. Santana, Alejandro Medina.
y Gerardo Esqueda. Bueno, pues en verdad un gusto estar aquí entre ustedes y bueno, aprovecho para comentar lo que me preguntas. Bueno, este es el tercer año consecutivo que hacemos una actividad. Básicamente lo coordinamos entre tres instancias, obviamente la radio, la XETUMI, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su centro Michoacán y en mi caso pues desde la Universidad Nacional Autónoma de México también en la sede de Michoacán que la tenemos en Morelia. Porque digo, haciendo un paréntesis, no es por nada, digo, no, si no estoy mal informado, traes un doctorado, tú tienes un doctorado. Sí, hice unos estudios de doctorado en Historia del Arte. Sí. Eso es bueno saberlo, ¿no? Sí, bueno, entonces, bueno, como algunos de ustedes quizás estarán al tanto, bueno, la UNAM es una institución a nivel nacional, pero por la vía de los hechos no tiene presencia tan marcada, digamos, en todos los estados, y desde 2012 tiene presencia en Michoacán con la sede de, bueno, al menos en lo que es estudios de licenciatura, con la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Y bueno, pues parte de nuestra labor es, una de las labores fundamentales de la universidad, pues es generar conocimiento, difundirlo y pues generar un acercamiento con la gente. Entonces, en ese contexto, en el año, bueno, hace 3 años, en el año 2017, pues nos conocimos, ¿no? Porque también las cosas se van haciendo en la marcha, nos conocimos un grupo de compañeros de Lina, de la XETUMI, de la UNAM, y dijimos, ¿por qué no hacemos un evento en donde reunamos a las personas que están estudiando cosas o temas relacionados con la cultura del oriente michoacano, la cultura indígena del oriente michoacano, sobre todo la cultura Otopame, así es el nombre de la familia lingüística, que tiene 3 representantes históricamente en el estado de Michoacán, que es la cultura Otomí, propiamente dicha, la cultura Mazahua y la cultura Pirinda Matlatzinca. Y entonces fue muy interesante que hicimos una convocatoria y hay bastante gente, parece que no, pero hay antropólogos, arqueólogos, lingüistas, y también personas de las comunidades que tienen investigaciones, les interesa, y entonces hicimos un primer foro en 2017, lo hicimos en Morelia, el segundo foro lo hicimos en Francisco Cerrato, acá en el oriente michoacano, también muy bien, esa fue una jornada muy ambiciosa, fueron 2 días, hubo música, hubo ponencias, hubo videos, hubo ponentes magistrales, y muy interesante porque hicimos la propuesta y nos dimos cuenta de que es un espacio necesario. Llegó gente del sur de Querétaro, gente del Estado de México, de Guanajuato. Entonces nos damos cuenta de que las fronteras estatales, ¿no? Modernas, en realidad están pues dividiendo un territorio que culturalmente pues es continuo, tiene una historia común, tiene rasgos compartidos. Pero ¿cuál es el objetivo real, o sea, concreto, ¿no? de estas jornadas anuales, desgraciadamente, y que dicho sea de paso, son abiertas a todo el público? Sí, bueno, creo que el objetivo principal y más elemental es difundir la información que existe, las investigaciones actuales. Creo que ese es el elemento más básico, porque ves, hay investigaciones que se están haciendo, conocimiento que se está generando sobre estas culturas, pero la gente pues a veces queda reducido solo al ámbito de los investigadores. Ahora bien, en un segundo momento, y ahí ya sería como una cuestión más ambiciosa, pues es tratar de aportar también un granito de arena a la revitalización y la revaloración de estas culturas, que por otro lado, como sabemos, a veces cuando pensamos en el estado de Michoacán en términos de cultura indígena, casi siempre pensamos en la zona purépecha, ¿no? Y en el oriente michoacano muchas veces pareciera que no hay o que a nadie le interesa. Entonces creo que esa es la primera intención. Ya si en un segundo momento pudiéramos incidir más, quizá en revalorar, revitalizar, bueno, pero eso ya también depende mucho de la gente de las comunidades y de la región. Nosotros, digamos, hacemos ese aporte, ¿no? Una pregunta, el gran reto que tienen nuestros hermanos raíz en todo el territorio nacional, como es la pobreza, la vivienda, la educación, la seguridad, la marginación, la discriminación. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes a ese respecto? Bueno, sí, creo que a ese respecto, bueno, lo hablo desde mi posición como profesor, como, pues sí, directamente mi trabajo, ¿no? De tiempo completo. Creo que uno tiene que ser muy consciente de hasta dónde llega su alcance, ¿no? Yo creo que el alcance que yo como profesor puedo tener es sobre todo transmitir esto a mis alumnos, que los alumnos salgan de Morelia, salgan de la Ciudad de México, que ellos vengan aquí, vean a la gente, la escuchen, ¿no? Creo que eso ya es un aporte. Creo que también a veces el medio académico puede ser muy pretencioso y hay que tener cuidado.
de si nosotros vamos a plantear soluciones, plantearles una nueva iniciativa de ley, organizar a la gente. Eso no es posible. Entonces creo que nuestra primera labor es, la pregunta es muy buena, ¿qué estamos haciendo? Creo que lo que estamos haciendo es desde nuestra trinchera, llamémosle así, tratar de combatir ese racismo, ¿no? Reflexionar con los alumnos cuáles son las causas que explican esta discriminación, que explican también esta pobreza, y creo que ese de inicio es un gran aporte, pero para mí lo más interesante es que no lo dejemos en el salón de clases, sino que hagamos el esfuerzo de por lo menos una vez al año traer a la gente aquí y que pueda ver a las personas, escucharlas, y creo que eso también cambia mucho la visión, y si no es una gran incidencia, pero al menos ya tenemos, por ejemplo, ahorita un grupo de 100 alumnos, de 100 chicos jóvenes de alrededor de 20 años, que al menos ahora se van con una visión un poco distinta. Y además, si tomamos en cuenta estos medios, por ejemplo, la gente que nos escucha, la gente que ayer siguió toda la transmisión, creo que por ahí también va es un camino muy lento el de la solidaridad y el apoyo con los pueblos indígenas, pero hay que trabajarlo. Bueno, ahorita viene a la mente no la UNAM, pero aquí en el oriente, bueno, más bien en Michoacán y en toda la República Mexicana, ya existe un gran movimiento que es a través de las universidades interculturales, y debido a ello, ahorita se me viene, yo estaba ligando la INES conjuntamente con la UIM, o sea, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, en este caso específico, pero es a nivel nacional. Y pensé en un momento dado que había cierta conexión. Desgraciadamente creo que no la hay así como quisiéramos, pero viene ad hoc por la pregunta que hacía Chalío. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo muchísimo, nada más que hay muchas cosas que se desconocen. Afortunadamente algunos compañeros y tu servidor tenemos poco tiempo de estar en la Universidad Intercultural, pero nos estamos dando cuenta del gran pluralismo que se está abriendo en relación a la educación y a la información, y también sobre todo al estarlo educando en relación a que realmente se pierda esa gran discriminación que hay de nosotros mismos hacia nosotros mismos, hablando en un momento dado en términos generales, pero la gran sociedad tiene una gran discriminación por el pueblo indígena. Eso es una realidad que, como tú decías, hay que ir atacando y es cultural. Desgraciadamente vamos en reversa, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Sí, bueno, yo quizás solamente comentar, claro, que también ayer hubo personas, compañeros como ustedes de la Intercultural. De hecho, una ponencia que se dio en la tarde que gustó mucho, de una compañera que habló sobre el conocimiento en torno a las plantas medicinales, las enfermedades, que es de Crescencio Morales, que estudió también en la Intercultural. Y la primera jornada, nada más lo digo, la primera jornada de 2017 fue muy bonito porque llegó un grupo muy numeroso de la Intercultural de Pichátaro. Entonces, pues es increíble de repente ver que llega un grupo grande de jóvenes de la región purépecha a escuchar qué está pasando en la región oriental, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas que poco a poco se van generando estos espacios que hay que seguir fomentando, creo que son positivos. Bueno, pues muchas gracias. Permíteme. Muy bueno. Una pregunta, no sé si está al alcance de tus conocimientos, con lo que tú hayas escuchado. ¿Qué hay con respecto a la exploración de las pirámides de Sirahuato? Porque se le ha dado mucha importancia, por ejemplo, a las pirámides de Teotihuacán, pero no a las de la región Matlacinca. Se decía que esta es una región estratégica para nuestros aborígenes y que es una pirámide que tal vez sea o del mismo tamaño que de la Teotihuacán o más grande incluso. ¿Qué sabes tú al respecto? Sí, claro, de hecho ayer hubo una ponencia también muy interesante sobre el sitio a cargo del arqueólogo Ramiro Aguayo de Lina, Michoacán, y bueno, sí, es un montículo muy interesante, el montículo principal del sitio de Sirahuato. Muy grosso modo, desde los 50 hay unos primeros reportes de saqueo, en el 63 y 73 están las principales excavaciones, 1963 y 73. Por ahí intervienen personajes muy importantes como Piñachán, Otoshondú, ¿no? Desafortunadamente, desde los 70 hasta la actualidad, prácticamente toda la investigación se ha dedicado a la estabilización y conservación del sitio. Es decir, prácticamente todo lo que sabemos del sitio lo sabemos por las excavaciones de 60 y 70. Sabemos que es un sitio que tiene una ocupación contemporánea de Teotihuacán en sus últimas etapas, 500-600 después de Cristo, y luego tiene una nueva ocupación como hacia 900-1100. Es muy probable que esté vinculado a sitios del Estado de México, como Teotenango, en Tenango del Valle, al sur de Toluca. Normalmente lo asumimos como un sitio de origen matlatzinca, no tenemos la certeza, pero es muy probable que haya una base matlatzinca en este sitio, quienes lo hicieron. Y sobre el tamaño, lo que tiene es que tiene un caso muy particular. El sitio está sobre una loma, ¿no? Y se utilizó esa loma natural para construir una gran escalinata, ¿no?
Entonces, claro, si uno lo ve desde la parte, me parece que del lado este se ve pequeño, pero si uno lo ve desde la parte oeste se ve enorme. Quizás solo destacar a nivel del tamaño que está al sur del Cerro Coatepec. Sabemos que Coatepec tiene un simbolismo muy importante en el mundo mesoamericano, es el lugar donde nace el dios de la guerra, y parece ser que el sitio mismo de Siraguato es como una reproducción en miniatura del sitio Coatepec, que de paso decirlo, las comunidades de la región hasta la actualidad suben ahí a celebrar la Santa Cruz. Entonces, bueno, hay un simbolismo y quizá habría que seguir también fomentando. Esperemos que también, hablando de los recursos, ¿verdad?, que hay en términos de cultura y todo, bueno, pues esperemos que de parte del INA o de alguna otra instancia pudieran seguir avanzando las investigaciones. Gracias. Bueno, pues ya escucharon ustedes, ¿verdad? Una persona especializada en todos estos programas. Culturas madres. Culturas madres. Qué bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Una pregunta? Sí. Sí, ¿de qué te da risa? No, está. Félix, mi nombre es Víctor Daniel Nateras. Una pregunta. En la cultura otomí, mazahua, ¿cómo es la celebración del Día de Muertos? Porque bueno, aquí en Michoacán, como bien dijiste tú hace rato, todo lo relacionamos con la parte de la meseta purépecha, que es donde más se da eso, lo de Janitzio, lo de Pátzcuaro, que acuden allí al panteón. Entonces, es lo mismo de los mayas, el Mictlán, que viene desde la cultura sumeria y todo eso. Quizá no puedo responder tanto, pero dar algunas ideas. Bueno, la fiesta del Día de Muertos es una fiesta, bueno, llamémosla así, pan-mesoamericana, es decir, en todo el territorio mesoamericano se celebra. Sabemos que hay un origen precolombino de esta celebración. Tiene mucho que ver con esta idea de que la muerte es el inicio de un nuevo ciclo que va a terminar nuevamente en la vida. Mi experiencia particular en algunos recorridos en campo en zonas otomíes, me doy cuenta de que estoy pensando en el Estado de México, ¿no?, en la región de Toluca o en la región del Valle del Mezquital. Me he dado cuenta de que el Día de Muertos, y no sé si así sean otras regiones, es quizá el día más importante, ¿no?, para las personas de estas poblaciones. Tengo amigos, ¿no?, que son de familias de pueblos otomíes, y por ejemplo algo que a lo mejor en las culturas mestizas es muy importante, es como el Año Nuevo, la Navidad, el cumpleaños del papá. Yo me he dado cuenta que con ellos el día que más unifica a la familia es el Día de Muertos. Alguien dice, yo no puedo no ir a mi pueblo en Navidad o puedo no ir a mi pueblo en Año Nuevo, pero en Día de Muertos ahí están. Entonces creo que en las comunidades otomíes es muy importante eso, ¿no? Entonces a mí me ha tocado estar con amigos, ¿no?, que en el Día de Muertos se hacen los tamales, se reúne toda la familia. Hay, por ejemplo, un lugar donde hacen unas cosas que son como una especie de obleas pequeñitas, le llaman tlaxcalitos o tzites. Se hacen especialmente para ese día, se comen, obviamente se visita el panteón, pero no he visto, por ejemplo, tradiciones como se pueden dar en Yucatán, ¿no?, que de repente en Yucatán todavía hay en algunos pueblos la cultura de exhumar algunos huesos, ¿no?, limpiarlos. Eso yo no lo he visto. Y en el caso de lo que vemos en contraste con esta visualidad, este colorido que hay en la zona purépecha, yo creo que entre los otomíes también hay, pero al menos creo que yo lo he visto un poquito menos, ¿sí? Y quizá también porque también aquí ya se relaciona algo que tiene que ver también mucho con esta idea del turismo, y también cierta comercialización de las tradiciones. Entonces muchos pueblos otomíes que no están en este circuito, digamos, tan famoso, ¿no?, de la celebración del Día de Muertos, tengo la impresión de que son ceremonias más íntimas, ¿no? No llegan tanto los camiones de turistas a ver estos pueblos, sino que son muy locales. Y por supuesto, pues lo que vemos en todos los panteones de México, ¿no? Pero el de Pátzcuaro es muy representativo aquí en Michoacán, o sea, lo que es Janitzio. Sí, no, claro, claro. Y entonces, bueno, quizás sería un comentario muy breve, pero bueno, sí decir que están son parte de estas tradiciones, y es un día muy especial en el que básicamente pues se reproduce lo que vemos en otros lugares de México, ¿no? Muy Sí, bien. gracias. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué están haciendo los de las universidades interculturales en el sentido de que en el mundo diariamente se pierden lenguas madres, ¿verdad? No nomás en México, sino en Estados Unidos, en Europa, en África. En México yo entiendo que mucha gente habla el mazahua, lo que es la parte oriente, lo que es Francisco Cerrato, Naciano Ojeda, Crescencio Morales, pero la abuela
los abuelos hablan bien el mazahua. Ya los hijos lo entienden, pero no lo hablan. Y los nietos no quieren saber nada de este idioma, que es el idioma madre. Y cada vez está perdiendo más que los jóvenes no quieran hablar mazahua. Ni el otomí casi está casi perdido en esta región, ¿verdad? Entonces el mazahua sí hay comunidades donde sí se habla y se entiende. Entonces yo creo que qué es lo que pueden hacer o qué se puede hacer para que esto siga, o sea, que no se pierda esos idiomas, idiomas, bueno, de las culturas originarias, ¿no? Hay un dialecto que se habla en Baja California y nada más existen 2 personas que lo dicen. El quiligua. Poco a poco ha ido desapareciendo esto. ¿Por qué desaparece? Tú dijiste. Los abuelos lo hablan, los hijos lo entienden y los nietos no lo hablan. ¿Por qué creen que no lo hablan? No Por lo marginación. hablan por marginación. No lo hablan por bullying. No lo hablan por una serie de cosas. Que es donde debemos atacar. ¿Por qué es un indio piojoso? ¿Un indio piojoso? Sí. Bueno, así, pues así está la situación, ¿verdad? Entonces Pues, ellos ya no quieren. Félix, porque la pregunta es para Félix. ¿La qué? La pregunta. Pues yo solamente reafirmar lo que dijo aquí mi compañero, en verdad, muchas veces las lenguas se pierden porque el entorno social en el que se da la lengua no es el apto para que se reproduzca. Bueno, y quizás solamente señalar que aquí los principales, podrá haber muchos programas desde las universidades, desde gobiernos, desde donde ustedes quieran, pero lo más importante es que los hablantes se sientan orgullosos y reproduzcan su Así lengua. es. Eso es lo más importante, que la gente que conoce la no lengua están. siga hablando. Pero decía- Y nosotros podemos ayudar un poco, Muy bien, joven. respetando particularmente. Decía Alejandro que qué se está haciendo. Tú tocaste lo de las universidades. A ese nivel, bueno, es lo que se está haciendo aquí, se está tratando de hacer desde hace 8 años, 7 años, a través de la Universidad de Interculturalidad y del pluralismo. Eso, digo, son tecnicismos que habría que explicar y nos lleva un poquito de tiempo, y Chaleo ya estamos sobre el tiempo, yo lo entiendo. Sin embargo, sí se está trabajando en ello y a nivel superior. Pues qué bueno, ¿verdad? Que así sea, ¿verdad? Porque es necesario rescatar a nuestros hermanos raíz, porque les estamos dando desde el tiempo inmemorial en toitita esa cosa. Bueno, pues estamos esperando el enlace de la Ciudad de México, hombre, que nos hablen, por favor, mientras podemos platicar aquí de otra cosa. ¿Alguna otra pregunta aquí al joven? Qué bien informado estás, maestro, y me gusta mucho, ¿verdad?, de que se haga todo este tipo de acciones en todos lados, pero sí tenemos el resultado, aunque sea de un 20% en toitito su esfuerzo que hacen a través de todo. Qué bueno, eso es muy bueno. Sí, nada más comenta aquí joven que la pirámide de San Felipe ha sido saqueada pues de tiempos inmemoriales, no nomás esa pirámide, sino toda la arqueología, se sigue lo que es Yucatán, en los cenotes han estado extrayendo todo y se desaparece. Y hace poco en Europa hubo una subasta de cultura azteca y mexica y todo, y el gobierno no hizo nada para parar esta subasta. Lo que no sucedió con otras culturas, por ejemplo con Guatemala, también hicieron una subasta y el gobierno intervino y se trajo sus piezas. Entonces, ¿por qué el gobierno de México no ha hecho nada? Pues ya no para traer el penacho de Moctezuma, bueno, pues está un poco complicado. Andamos ocupados en otras sí, cosas. pero ¿cómo no puedes parar, un gobierno puedes parar una subasta donde han sido extraídos todo el contenido histórico, ¿verdad? Entonces, por el momento en que tú obtienes un monolito, pues dices, bueno, ¿quién te lo vendió? El papel, o sea, todo tipo de cosas, ¿no? Inclusive, estaba viendo que en una montaña había un pictográfico y se lo llevaron, lo cercionaron, se lo llevaron todo, era como de 5 o 6 metros y se lo llevaron. ¿Cómo lo sacaron? No sabemos, ¿no? Pero te digo, se han estado saqueando y van a seguir saqueando. Víctor, ¿no tienes nada tú? ¿Ya? ¿No? Al respecto. ¿Ya no habló tu hermano? ¿Qué pasó? No, pues no quiere hablar. Estamos esperando un enlace de Sí, México. de la Ciudad de México. Bueno, mientras llegue Bueno, el enlace, vamos ya, yo tengo algo que decir también. permíteme tantito antes de que se vayan, porque si no... Aquí ni modo, ¿no? Sí, digo, Sí, ya. No se enojen. Ya se Miren. entran en detalles. Miren, estamos en la temporada de los muertos, ¿no?
Ustedes saben que se hacen calaveras para los políticos, para los religiosos, para todo tipo, ¿no? Tenemos Pues yo un me atreví a hacer podcast que una se llama calaverita. ¿A quién? ¿A quién se lo hiciste? Spotify. Para el grupo. Al grupo. Para el Mandrágora. grupo Mandrágora. Digo, Ah. para que no se me escape, ¿no? No, a ver. Ese incluye a Dicen todos. que de músicos, poetas Ahí y está. locos, todos tenemos un poco. Y por ahí le va. Escúchalo si quieres. No, espérate, ¿no? No, si lo vas a entender. No, Bueno. Ya se cortó. Dice, Mandrágora se llamaba el grupo, compuesta por Antonio, Víctor, Gerardo y Chalío. Preguntando a las comunidades se supo Bueno, que jugando a la lotería Bueno. se metieron en un lío. bueno. La parca rondaba la radio cuando Alejandro toca la puerta. Dijo mirándole su escapulario, Bueno, creo que mejor me hago la muerta. ah, caray. Viéndolo de frente les hizo un gesto y gritando fuerte les dijo, muchachos, ha llegado el momento de acabar con esto, aunque todos presuman de machos. Porque para esta huesudita no hay santo que impida que a todos juntos Bueno. me los lleve ahora al ¿Qué camposanto pasó? para que de una vez por todas ¿Cómo estás? los Buenos disfruten días, sus ahorita difuntos. entras. Sí, déjate dormir entonces. Protestando en la cabina estaban Leti, Te va a pasar a Gerardo, Víctor, Santos, Esteban y No, Toño. no, te va a pasar Y a Víctor, gritándole a Omar los espérame. dedos Te va a pasar a tronaban Víctor. que les trajeran a todos su moño. La huesuda volteó susurrando, Bueno, a estos también me los llevo, aunque me vayan rezando. Miguel, Miguel, ¿por qué tan solito? ¿Creíste que Bueno. te me ibas a escapar? permítame tantito, Miguel. Pues con todas tus letanías, Escúchate, cabrón. Miguelito, tú y todo el grupo al panteón van a dar. A ver, ahora sí. Bien, muy bien. Gracias. Ahora sí, Miguel, estamos ¿Ese de al dónde lo aire. sacaste? Pues De- te digo que de músico, poeta y loco. Estamos al aire, Miguel. Todos tenemos un poco, ¿no? No, pues Sí, estás ya. en México. Ya. Sí, ya, Miguel, adelante. Mira, muy buenos días a todos los integrantes de la mesa. Buenos Ya días. por vía tiempo, pues ya no los saludo uno por uno, ya nos conocemos, aunque sea de lejecitos. Sí. Yo sí quisiera plantearle al maestro, al doctor Jaime, Félix. A Félix. Félix. una reflexión, una inquietud que tengo en relación con la actividad que se está haciendo, lo que ellos están haciendo. Hay antecedentes de investigación sociológica, sobre todo en la UNAM, ¿sí? Con Rosa Soriano, un sociólogo. Rosa Soriano sí decía que la investigación es muy buena, pero la investigación también se tiene que hacer como investigación-acción. Entonces, aquí mi reflexión es la siguiente. Yo creo que en las universidades, y sobre todo ahora que se están abriendo estas nuevas opciones de universidades interculturales que se están mencionando, Gerardo, ¿sí? Se debería de implementar en los planes de estudio, ¿sí? Que los alumnos no solamente reciban la teoría, y que los profesores también, ¿sí? No solamente ¿sí? Extiendan sus conocimientos, su experiencia en las aulas, las actividades ¿sí? Para tener realmente trascendencia e impacto en las comunidades, en el punto de vista ¿sí? De los sociólogos que estoy mencionando, y también en mi punto de vista muy particular, ¿sí? Es que exista también una proyección hacia las comunidades por parte de los alumnos, o sea, que tengan la teoría, pero que también participen en la práctica, ¿sí? Que se integren brigadas de alumnos, de gente, Eso es que parte de la tengan la universidad. experiencia y que tengan la teoría del aula, ¿sí? Pero que la apliquen precisamente en las comunidades. Entonces, esa es mi inquietud y mi pregunta, y no sé si tenga algo que comentar el doctor en relación con esto. Porque a mí ¿qué me le puedes parece contestar? muy interesante. Yo estuve trabajando también en la UNAM durante 38 años, ¿sí? Y siempre nos quedamos intramuros, siempre nos quedamos en las aulas. Sí. Yo creo que debe de ser un paso trascendental el hecho, ¿sí? Ahora sí, de que se trascienda pues a esas comunidades a través de pasar la experiencia teórica a la práctica, ¿sí? Para primero identificar necesidades y problemáticas en las comunidades
van a contestar, Miguelito, no cuelgues. ¿Qué tal? Sí, pues un saludo hasta Ciudad de México y totalmente de acuerdo, no puedo más que estar totalmente de acuerdo con lo que ha planteado y efectivamente no hay nada como ese conocimiento que... Ya se cortó. Bueno, tal vez nos escucha por la radio. Sí, nos está ya en escuchando el por Facebook. Por el Sigue Facebook. Bueno, adelante. Facebook. Se cortó, pero nos va a seguir escuchando porque seguro está escuchando la transmisión. Entonces, sí, como decía, totalmente de acuerdo con el planteamiento. El conocimiento, de hecho, siempre requiere esa praxis, ese ir a la realidad, tratar de incidir en ella, por supuesto. Es como un médico, ¿no? Un médico va, incide en la realidad, trata de curar, de diagnosticar a un enfermo, y los que se dedican a las humanidades, a las ciencias sociales también. No podemos Sí, permanecer escuchando. solamente en el ámbito de la teoría o de los libros. Tenemos que ir por un lado, alimentar nuestra información y nuestros datos en ese mundo que está ahí fuera de la universidad, y por otro lado, claro que se puede y se debe de incidir. De hecho, hay que decir que el año pasado estuvimos con un proyecto de servicio social aquí con los compañeros, con el apoyo de los compañeros de Lina, y 2 alumnas nuestras de la Inés Morelia estuvieron viniendo constantemente, por lo menos hacían una temporada de 3-4 días por mes, y estuvieron trabajando con una población que ya ahorita se comentaba, que es la de los hablantes de Otomí. Los hablantes, ¿quiénes son los hablantes de Otomí en Michoacán? Son señoras muy grandes, de más de 70 años, que muchas de ellas están en situaciones, pues bueno, socioeconómicas complicadas. Y fue muy interesante porque pudieron venir a trabajar con ellas, por un lado obtener información de lo que es la cultura que ellas todavía representan y tienen, y por otro lado también solidarizándose con ellas en una serie de circunstancias pues muy particulares. Entonces, sí, claro, los estudiantes, incluso de cualquier nivel, también estudiantes de bachilleratos técnicos, por ejemplo, o gente que está en doctorado, no importa, es muy importante que vayan a las comunidades. Mi comentario en ese sentido iba más en la lógica de que en los últimos años también hemos tomado una posición crítica con relación a cierto paternalismo, más que nada era eso. No es que yo diga que no se vaya con las comunidades, sino que hay que tratar con ellas también a un nivel de igualdad. No podemos llegar a decirle a la gente recetas cuando la gente es la que vive ahí, ¿no? A veces uno de la ciudad va y por 3 días que estuvo en el pueblo piensa que ya puede dar recomendaciones. No, hay que tratar también de escuchar de igual a igual, compartir el conocimiento teórico, pero también escuchar a la gente que tiene un conocimiento pues centenario, ¿no? De su familia y todo el tiempo que han estado ahí, pero no tendría nada que decir en contra del comentario, al contrario, así es como debe ser, ¿no? Y sobre todo la gente formada en la universidad pública, ¿no? Hay un compromiso porque la universidad pública se paga, además, hay que decirlo, con el dinero de todos los mexicanos, y por lo tanto, aquel que se forma en una universidad pública tiene el compromiso de regresar algo de alguna manera a ese pueblo mexicano que le está pagando sus estudios. Bueno, yo nada más para reafirmar un poquito que ir al campo, eso es algo que se entiende muy bien en las universidades interculturales. O sea, ese es el objetivo, esa es la razón de ser. Otra cosa también que quiero señalar es que aquí en el oriente de Michoacán, en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Campus San Felipe, se dan 2 idiomas que a lo mejor no se comenta mucho, pero se está dando el idioma otomí y se da el mazahua desde el primer año de su formación profesional. Otra que, por ejemplo, aquí ahí mismo dentro de la universidad se está llevando a cabo ahorita un curso de otomí esto ya tiene meses que se está llevando a cabo, un curso de otomí para todos los interesados y sobre todo a las regiones indígenas de aquí del oriente. Como decías, en Crescencio Morales, Donaciano Ojeda y Francisco Cerrato son comunidades netamente mazahuas, pero la comunidad de San Felipe y todo su alrededor es una comunidad netamente otomí. Entonces se le ha puesto mucho énfasis, sobre todo porque la universidad, aunque está en la región otomí, se debe a todas las comunidades que aquí que albergan al municipio de Zitácuaro. Son 13 tenencias, pero de esas 13 tenencias obviamente hay poca presencia en otras tenencias, como podría ser la López Rayón, son 13 tenencias, ¿no? Pero las 3 principales son las que están allá en la salida a Toluca, para que más o menos Eso era mi comentario, mi atención. Seguimos esperando la señal, Rosario. ¿Cuál señal? Decías que iban a hacer una señal de México. No, ya, Fue parece que habló. Ay, caray. Bueno, ¿Dónde andas, mi querido Gerardo? ¿Ya? ¿Ya lo acabaste? Bueno, ¿qué alguna otra cosa que tengamos Yo más sobre la mesa?
A ver, ¿qué tenías tú? Nada más, Alejandro. hablando de tu muerte. Ay, caray, dice, la muerte. sí, dice Es que es más muerto. que el que toma Porque viene en refresco noviembre. El que toma refresco, ¿qué Sí. pasa? evita la vejez. El que toma, Sí, entonces el que toma Sí, refresco. porque Sí. se muere. porque se mueren jóvenes. Sí, por las complicaciones de que... de- Evita la vejez. Sí, 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 muy bien. sí, porque si tú ibas a vivir 80 años con la diabetes, vives 50, 60 años. La otra, ya no. la otra. Sí, no, ese es el tema, ese es el Ah, es el tema, tema. de la diabetes. Que a nivel mundial, Estados Unidos ocupa el primer lugar en la ingesta de refresco, porque son 250 millones de... Coca-Cola, ¿no? Bueno, De la que sea. No. caballitos, bueno. Y el segundo lugar lo ocupa México en el mundo. Pero México ocupa el primer lugar per cápita. O sea, un mexicano se toma alrededor de 157 litros por año de refresco. Ya sea coca, ya ¿Con sea. gas o sin gas? Con gastarlo sin gastar, pero se los toma. El segundo lugar per cápita lo ocupa Estados Unidos. Y con lo cual la ingesta de refrescos ha dado que ya la diabetes sea una pandemia a nivel mundial. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que por cada 10 habitantes hay un diabético. Si somos Entonces, ¿ya 7 vemos un mil, diabético aquí? pues puede ser que sí. Si somos 7,000 millones de habitantes, Ahí se los habremos dejo. 7 millones, 70 millones de Ajá. diabéticos, ¿no? Entonces, el que usted ingiera refresco, pues se lo va a llevar. Patas de catre. Se lo va a llevar pronto La huesuda. las de huesuda. Parca. Ah, no, ¿Cómo surgió? Bueno, hace una recomendación, médico, a las comunidades que el refresco, dejen el refresco, que se avienten mejor el pulquito, el agua pura, por ¿El favor. aguardiente cómo se llama? ¿El mezcal? No, hay uno de acá, de Sente. Macho de la Gente. Ujú. Sente. Bueno, Sente. ¿qué es lo que... Bueno, la diabetes es una enfermedad que se conoce desde tiempos inmemoriales, de que el hombre es hombre. ¿Sí? O sea, en el año 250 había un personaje que él diagnosticó, bueno, no diagnosticaba, sino ya daba escritura sobre las diabetes, ¿verdad? Este personaje de Memphis, el señor pues te veía con tu enfermedad y decía, a ver, vamos a ver. Lo probaba, a ver, estaba No, dulce. lo que era otra cosa, decía, bueno, doctor, pues orino mucho, polidipsia, te da mucha sed, polifagia, te da mucha hambre, pero bajabas de peso. Entonces él agarraba y decía, véngase, y buscaban un hormiguero, y decía, a ver, orine, y orinabas, y las hormigas se agolpaban alrededor de la orina, quiere decir que sí tenías esa enfermedad. O sea, entonces es un buen diagnóstico orinar en un hormiguero. Ah, sí. Sí, falta Más bien un encontrar el buen detector, hormiguero. ¿no? Sí. No, pero no sentarse. No. Se llamaba Apolonio desde Memphis. ¿De Memphis, Estados Unidos, o Memphis allá por Allá Egipto? por Egipto. por Egipto. Hombre. Pero en 1425 se le debe el nombre de diabetes porque hicieron un congreso en Inglaterra. Y pues empezaron ahí a debatir y decir y todo eso, pero lo que no sabían, lo que no tenían en ese tiempo, el conocimiento es qué lo producía o cómo lo producía esa enfermedad. Y de acuerdo a esos debates que no llegaron a ningún acuerdo, le pusieron diabetes, por los debates, por eso es un término inglés. ¿Y qué quiere decir, más o menos? No, pues vino de los debates. Diabetes Diabetes y diabetes De las porque- alegatas. de las alegatas que no pudieron llegar a un Ah, muy- acuerdo. muy A partir de interesante. ahí le pusieron diabetes. Muy interesante tu Sí. comentario. Y en Quedas encargado para la próxima semana con Y otro. antes de las chaviros, de las debates, ¿no? Sí, y en 1575 un investigador se llama Thomas Willis le pone el término mellitus. Hay a una, la diabetes. hay una mellitus. O sea, toda la diabetes son mellitus. Con la raíz de mellitus quiere decir miel, azúcar. Miel, azucarado. Dulce. Azucarado, dulce. Dulce. Entonces,
¿Cómo llegó a esta conclusión? Pues no sé si está formando la orina en forma directa, con vasijas. No. Bueno, hay gente Se cura. bueno, llevan la orinoterapia. Orinoterapia. Sí, entonces, pues, o sea, no. Y hay otros que van temprano. Por ejemplo, si tienes un gran admirador con alguien, es mi héroe, le voy y le pido tantita para tomármela a las 5 de la mañana en ayunas. La La orinoterapia. orina del señor ese que es muy inteligente. Sí, o sea, A ver, entonces, salió. No, No te escucharon. entonces yo digo que si queremos vivir muchos años, debemos en primer lugar, tomar agua, ejercicio y dieta, ¿verdad? En las comunidades, yo egresé de la Facultad de Medicina en el 88, llegué aquí a Iztacua. De 10 pacientes que uno veía de las comunidades, 10 no tenían diabetes, claro. ¿sí? Pero gracias a la interculturización llegaron el refresco a las comunidades, y en las comunidades la gran mayoría toma refresco. Hay un gran problema. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública no hace absolutamente salud, no hace absolutamente nada. En todas y cada una de las cooperativas de todas las escuelas se vende refresco, se venden papitas, se vende toditito lo que te hace daño, te lo venden. Pura chatarra. Entonces, pues de ahí debemos empezar, ¿verdad? De ahí empezamos a cuidarnos, ¿no? Pero pues desgraciadamente hay mucha influencia, hay mucha lana, hay mucha cosa que está corriendo. Víctor, te veo muy callado, a ver, ¿qué nos opinas? ¿Nada? ¿No tienes nada? No, estoy escuchando. No, sé. Yo sentía como que te me estabas durmiendo. No. Bueno, si no quieren hablar, pues, Si no quiere, no, yo quiero aprovechar aquí la estancia de Félix, lo tenemos aquí cada año, y tú vienes de Vamos la, a que de la invitarlo Escuela Nacional de a medio Educación año. Superior de la UNAM, de Campus Morelia, y sí quisiéramos saber un poquito más sobre historia del arte, ¿no? Es la carrera, ¿no? O sea, de hecho que están aquí compañeros de historia del arte y de geociencia, se llama la otra. ¿Podrías hablarnos algo de esto? Sí, claro. De entrada decir que cuando me inviten, con gusto, para que no me Organizamos esperen, un que no me esperen cada año. No, siempre es un gusto estar aquí en la X TUMI con todos ustedes, es un gusto. Bueno, decir que el campus de la UNAM en Morelia buscó sobre todo generar licenciaturas que no repitieran lo que ya existía en el estado. Es decir, no van a encontrar una licenciatura en la UNAM Morelia que, por ejemplo, ya se dé en la Michoacana. O sea, me explico, ese fue como un acuerdo no escrito tal vez, de que la UNAM no iba a reproducir carreras que ya otras universidades, sobre todo la universidad más importante del estado, estuviera dando. Entonces, la idea de las licenciaturas que se están dando, que la UNAM está dando en Michoacán, es que sean licenciaturas interdisciplinarias. En los últimos 20, 30 años nos hemos dado cuenta de que estar solo en un campo del conocimiento puede ser reducido, ¿no? Es decir, solo soy sociólogo, solo soy antropólogo, solo soy arqueólogo. No, ahora se ha fomentado que en los estudios más modernos haya una interdisciplina, ¿no? Si eres un sociólogo pero con herramientas de historiador, o un historiador con herramientas de geógrafo, entonces eso es algo que está, no nada más en México, ¿no? Sino en muchos lugares del mundo se está dando la llamada interdisciplina. Bueno, en ese sentido, las carreras que comentas y que me preguntas, pues son eso, interdisciplinarias. Historia del arte, sobre todo busca conocer el pasado del ser humano a través de sus creaciones más significativas, sus imágenes, sus esculturas, sus monumentos. Es, digamos, como la historia tradicional, ¿no? La historia más tradicional es una historia con documentos escritos, entonces podemos tener fajos coloniales del siglo XIX, documentos que nos hablan del pasado, pero también nos hablan del pasado las antiguas construcciones arquitectónicas, los pedacitos de cerámica que encontramos en los sitios, los cuadros de los pintores. Sí, bueno. Y ya en épocas recientes, Sí. también podríamos decir que toda la visualidad contemporánea, somos un mundo lleno de imágenes, en el periódico, en el internet, en el Twitter, en las redes sociales. Sí. Bueno, pues todas estas imágenes también son susceptibles de ser estudiadas bajo esta lógica. Y muchas veces esta cultura visual necesita ser explicada, porque además muchas de esas cosas que comentábamos, por ejemplo, ¿no? La discriminación, la segregación, todo esto, a veces se manifiesta en modos muy sutiles, ¿no? Con imágenes, ¿no? Hace poco yo veía, ya ven que ahora con el internet uno siempre se pone a buscar cosas en el ocio, ¿no? Entonces yo me ponía a ver videos que eran como de comerciales muy racistas que había habido, ¿no? Por
Por ejemplo, un comercial de jabón en donde ponen a un muchacho de piel oscura en una tina, ¿no? Le echan el jabón y cuando lo sacan ya sale blanco, ¿no? Entonces decir, miren, este jabón es tan bueno que hasta blanqueó la piel de él. ¿Me explico? Entonces, Sí, todo este tipo de discriminatorio. todo este tipo a veces en las imágenes, ¿no? En las imágenes, por ejemplo, la propaganda, hay muchas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hace años hubo una carta, un manifiesto de organizaciones indígenas en Ciudad de México que protestaron por el siguiente letrero. Alguien había puesto en el metro un cartel que era para promocionar un desodorante que decía, usa este desodorante para que no huelas a indios verdes, ¿no? Haciendo referencia a la estación Indios Verdes, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas que son graciosas y son sutiles van un sesgo ideológico muy fuerte. Entonces, bueno, yo creo que la historia del arte no nada más es ver lo bonito, las grandes obras de Frida Kahlo, de Diego Rivera. No, no, no. Estudiar historia del arte es estudiar toda esta visualidad que nos hace humanos, la manifestamos. Y en el caso de la otra carrera que es geohistoria, es muy práctica. ¿Es geohistoria o geociencias? Es que son dos carreras distintas. Una es geociencias, que tiene un enfoque más pues geológico, ¿no? Muy práctico en términos también de la investigación físico-química de los sustratos, ¿no? De las rocas. Y geohistoria, que es la carrera con la que yo trabajo, tiene también un fin muy práctico, que es algo que también está ahorita muy en boga, que es todos los temas que tienen que ver con reordenamiento territorial. Pensemos que antes una comunidad, por ejemplo, que tuviera tantas hectáreas en su territorio, cuantificar todo lo que implica de recursos, por ejemplo, forestales, agua, tierras para cultivo, etcétera, etcétera, eso es importante para una comunidad, tener el conocimiento, por ejemplo, de su entorno para saberlo administrar. Ahora con la tecnología puede ser un poco incluso más sencillo si es que se trabaja con ellas. Por ejemplo, ahorita el tema de los drones. Ahorita con los drones, una comunidad, por ejemplo, adquiere un dron, adquiere una persona capacitada en esto que lo apoye y de manera más barata que lo que hubiera sido hace 20 o 30 años y más fácil, puede muy bien rastrear todo lo que es su territorio, cuáles son los límites con el otro, qué recursos forestales tiene, qué recursos minerales tiene. Y eso es un conocimiento que también a las comunidades les sirve. Bueno, pues geohistoria tiene mucho que ver con esto porque además tiene que ver con cómo el hombre se manifiesta en el paisaje. Todos nosotros sabemos, por ejemplo, la pregunta que me hacían de la pirámide de Siraguato. El patrón de asentamiento ha cambiado. Antes la gente vivía encima de cerros. Luego, en la época colonial, puede que los reubicaran en estas famosas congregaciones de indios. Luego, en el siglo XIX, por tal movimiento cambia. Entonces, realmente nosotros vemos el paisaje, pero en el paisaje también está la historia de los seres humanos, ¿no? Porque los seres humanos se van moviendo. Donde había un río, ahora hay un canal entubado. Por ejemplo, los ríos de la Ciudad de México. Río Churubusco. Estos eran ríos, ahora son grandes ejes viales. Bueno, pues todos estos cambios en el territorio nos ayudan a comprender el pasado, que está muy bien, pero lo que me han estado preguntando, a planear acciones futuras para que, bueno, las comunidades puedan también, pues seguir planificando su desarrollo futuro. Entonces, creo que son carreras muy prácticas y que sobre todo buscan posicionar al ser humano en su contexto histórico y con vistas, pues, a lo que viene. Nos quedamos cortos, ¿no? O sea, con tanta información, nos quedamos cortos, se nos vino el tiempo encima. Te agradecemos mucho, Félix, que haya estado con nosotros. Yo creo que le paso el micrófono a mi director, si no se me va. Ya que te acabaste el tiempo. Pues Bueno, para la despedida, ¿no? antes hoy se hizo el cambio de horario. Ah, sí, cierto. Pero sí, ya nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta. Ya, 3 minutos. 3 Tres. minutos. En 1996 fue cuando se llevó a cabo el cambio de horario. Yo creo que en la próxima vez que estemos aquí vamos a dar un análisis en qué nos ha beneficiado, en qué nos ha perjudicado, cuál ha sido benéfico, cuál ha sido todo el cambio de horario. Entonces, ya para el próximo... Sí, porque ya no hay tiempo. Acá Gerardo se lo lleva a cabo. Antes que nada, agradecerle a Toño en los controles técnicos, a nuestro director, ¿verdad? Que Gerardo nos está Sánchez. escuchando, porque sí nos escucha, y nos escuchan también en México, todo lo que decimos, todas las babosadas que decimos aquí, Y un saludo Ya te pasó, Félix. a la hermana República de Turundeo. Y se despide de ustedes, Chalo Santana, y hasta la próxima, si es que nos dejan. Si nos Si nos dejan. Y hoy es una hora menos. Yo pregunto, ¿dónde va a quedar esa hora? ¿Se la lleva alguien? ¿Quién se la llevó? No, yo no creo que los políticos se puedan que los del llevar PRI. una hora. Todos los políticos. Dicen que todos los del PRI. Y todo lo del PRI, ¿no? Se lo llevan. Bueno, pues yo creo que el horario de verano, al que sí afectó fue a mí.
es Porque el yo invierno. estoy hable y hable Es verdad, una en el- hora antes a todos los integrantes del grupo y nadie me contestaba. Creo que el único despierto era yo. Y cuando gustes. Todo por no está aquí haber el influencer. desconectado el teléfono que se estaba cargando toda la noche. Un saludo a todas las comunidades que nos están escuchando y vuelvo a repetir, ahora ya tenemos el internet por ese hilito que nuestro hermano conecta y nos El hace, podcast. hace posible que este programa llegue El podcast fresco a también. todos ustedes. Podcast que Entonces, un estamos- saludo Anuncia el y se podcast. despide de ustedes. A ver, Víctor. Antonio Vázquez. A mi Víctor, ahora Bueno, pueden escuchar la transmisión por el podcast, por decir Sí, Sí. obvio. por la plataforma de Spotify. Nada más lo buscan como Grupo Mandrágora. y adelante. Y ahí Y ahí, escuchan sí. todas las Ahí se escucha. Todas esas barbaridades todas que esas hemos dicho. barbaridades. Gracias. Pues que se despida Félix también. Bueno, ¿verdad? pues solo agradecer, creo que es un programa muy interesante, de muchas voces, muy simpático, y la verdad que pues voy a tratar de estar ahí Polifacético. sintonizándolo, sí, no, muy bien, y creo que hay mucha gente que le gusta estar escuchando lo que uno dice y Sí, todo, no, y, si y supieras. pues que llamen, ¿no? También que digan sus opiniones, me imagino que eso O es sea, a la bueno. orden, además nos puedes ¿Esta es tu escuchar casa? desde donde estés, a través de internet. Pues muchas gracias, se despide su servidor Leonardo Esteban Flores. Y nos vemos el próximo domingo. Un domingo muy alegre hoy. Muy bonito, con mucho sol. Toño, Ya me Otra despedí. vez, pues ahí está. Ya me Víctor, despedí despídete de la región Guayabera. Ya. Antes de irnos a Irimbo, Ahí tengo. Bueno, muy bien. Gracias. No, a ustedes, y voy a tratar de Préstame estarlos, tu- siguiendo ahí en... tu cel. Sí, lo escucho luego por la radio, pero... Cuando gustes, aquí estamos. Cuando ande por acá, les echo un Claro que grito. sí, por favor. Muchísimas gracias. Dame tu Ay. cel. O yo tu- Ahí te ponen por-